Buenas noches, aquí estamos otro martes. Muchas gracias a los que están entrando a la sesión. Eh, bueno, como recordatorio, siempre grabamos los primeros 20-25 minutos, que es la enseñanza. Eh, la enseñanza siempre es una enseñanza única. Con eso me refiero de que no venimos haciendo series, no estamos estudiando la Biblia versículo a versículo. Y el nombre de una opción más es eso, ¿verdad? Que este espacio sea una opción más en el universo de las redes sociales y de lo que la iglesia del Señor hace, ¿verdad? En todas las redes. Así que qué bueno estar aquí una vez más. Eh, Como siempre también, bueno, estamos en una enseñanza de la Biblia y siempre pues invitamos a que se tenga un texto, una Biblia física en físico, pero por supuesto si la preferencia es la tablet o la aplicación, por supuesto pues que no es estrictamente necesario, ¿verdad? Muy bien, el tema de esta noche es salvación de qué, salvación de qué. Em, Les cuento que yo he estado leyendo Isaías ya como casi un año y es un libro bien pesado, es un libro largo, es un libro que tiene un montón de versículos que uno conoce, em, y hay un montón de temas y se parece como a Romanos en ese sentido. Si cuando uno lee Romanos, de repente, uy, está en un tema y Pablo se pasa a otra. Entonces, Isaías es bastante así y es mucho más largo que Romanos, ¿verdad? Son 66 capítulos. Y una de las palabras que salen en Isaías es la palabra salvación. Entonces, hoy vamos a explorar un poco sobre esto, sobre la salvación. Eh, También recordamos con Fran, ¿verdad? Que en estas enseñanzas no tratamos de cubrir todo lo del tema, ¿verdad? Sino que nos enfocamos en algo, en una idea, y la idea es una edificación práctica, ¿verdad? Al final. Bueno, eh, en Isaías, ¿verdad? Está este profeta Isaías que está profetizando en contra del pueblo de Israel, y especialmente el pueblo de Judá, ¿verdad? Y si alguna vez has leído el Antiguo Testamento, sabes que Israel, en vez de obedecer, desobedecía, ¿verdad? Y regresaba y después volvía. Entonces ese vaivén es donde entra el profeta y dice, regresa, regresa, ¿verdad? Eh, Otro elemento importante que es esencial entender es que por la desobediencia eh, no no había más que Israel cayera en una etapa donde estaba oprimida u oprimido, ¿ok? Y entonces, en el Antiguo Testamento, si uno lo lee, y paréntesis, vale la pena ver estos videos que se encuentran en YouTube, que dice, por ejemplo, el Antiguo Testamento en 5 minutos, ¿verdad? O cosas así. Vale la pena verlos porque a veces uno no tiene muy claro cómo es el big picture, ¿verdad? Cómo es el macro del Antiguo Testamento. Entonces, en su momento, Israel está oprimido o a punto de ser conquistado, y al final es conquistado por otros pueblos, especialmente Asiria y Babilonia. En este contexto entra esa palabra salvación, salvación, porque ahí es donde dicen ellos, hey, nosotros necesitamos salvación. ¿De quién? Pues sí, de Asiria, de Babilonia, o de una amenaza. Y Dios lo promete, Dios promete esa salvación, pero aquí es donde entra el cortocircuito humano. Aquí entra el cortocircuito de lo limitado de la mente humana con lo ilimitado de Dios. Porque Dios dice, yo seré su salvador,
pero de repente se llevan al pueblo del norte de Israel, a Siria. Y entonces, ¿qué pasó? Dios ya nos salvó, pero no, Dios dice, no, es que mi forma de ver la salvación no es tu forma de ver la salvación. Y aquí entra una pregunta práctica para esta noche. ¿En qué situaciones pienso yo que Dios ya me dejó perder? Y quizás Dios está viendo las cosas de otra manera, ¿verdad? ¿En qué situaciones estoy yo donde caigo ya en opresión de otros, en situaciones difíciles, en hoyos, ¿verdad? En retrocesos y entra esa mentalidad humana de decir, no llegó la salvación de Dios. No, es que Dios lo está viendo de otra manera. Ahora, regresando a Isaías, hoy vamos a ver un par de versículos y vamos a ver uno, digamos, voy a usar la palabra controversial, esa palabra voy a usar, pero vamos a ver uno, pero quiero sacar a relucir el capítulo 40. Y quiero que hagamos un ejercicio, ¿ok? Y va a haber unos momentos de silencio en este video, en esta enseñanza, porque voy a dar el espacio, si tú quieres, ¿verdad? Para que hagas el ejercicio. Isaías 40 es un capítulo largo. Voy a dar unos 30 segundos, 40 segundos, y yo lo que quisiera es que abrieras el versículo, el capítulo 40 de Isaías, y que te tomes el tiempo solo para leer ahí, sea al principio, en medio, al final, como sea, y, y, y trata de ver si encontrás un versículo de esos famosos, o que tú reconoces, o de esos que se escuchan, o quizás lo has visto en el Nuevo Testamento, o lo has visto en la iglesia, o lo has visto en un póster, algo así. Así que voy a dejar un silencio de unos 30, 40 segundos y solo trata de encontrar algo que reconoces. Ok, y, y va el tema. Y voy a dar unas 15 segundos más. Ok, bueno, no vamos a compartir ahorita, pero espero yo que hayas encontrado algo no sé, que se vea conocido, ¿verdad? Y entonces solo voy a mencionar uno, un par. Al principio dice, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. ¿Verdad? No solo es como famoso, sino está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También otra, eh, hay una frase aquí que dice, eh, seca, en la Reina Valera, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Puede ser otra frase. Y quizás otra al final, no sé si alguien llegó al final, dice, los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean, caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ok, entonces son versículos que se encuentran, ¿verdad? Eh, bueno, hay versículos en Isaías así, y bueno, este último es como muy positivo, y vamos a meternos a uno que es como controversial y digamos que no es tan positivo. Vamos a Isaías 45
a Isaías 45. Y es el versículo 7, ¿ok? Isaías 45, versículo 7. No pierdan de vista la palabra que venimos hablando, que es la salvación, y lo que ya les dije sobre el hecho de que los pueblos o el pueblo de Dios estaba ya oprimido, estaba en problemas y necesitaba salvación. Dice este versículo controversial de esta noche. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Voy a leerla en 3 versiones. Esa era la NBI. Voy a leer hoy en la Reina Valera. Isaías 45, 7. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, como aclaración, aquí cuando dice creo las tinieblas, no es de creer, de yo creo en Dios, ¿verdad? Sino es de crear, ¿verdad? Yo creo las tinieblas. Dios ha creado las tinieblas. Ahí está lo controversial, ¿verdad? No sé si alguna vez habían considerado esta idea. Y fíjense que es, bueno, antes de seguir hablando, voy a leer en la NTV, otra vez, Isaías 45, versículo 7. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Fíjense qué cosas. Híjole, y aquí con este tipo de versículos es donde los incrédulos, y así lo voy a decir, los incrédulos, los que no creen, los que no, los que deciden rechazar las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, aquí es donde ellos entran y dicen, no es que Dios es cínico, pues. Y yo he escuchado que dicen algunos, no, hombre, este Dios en que ustedes creen es tipo el bombero que en la mañana le enciende el fuego de un edificio y en la tarde llega a rescatarlo, para que todos digan, ah, qué gran bombero, pero él mismo había sido el criminal. He escuchado ese tipo de cosas sobre nuestro Dios. Aquí, en una opción más, estamos hablando dentro de un marco de fe. Y dentro de ese marco de fe, creemos que Dios es un Dios bueno. Creemos que Dios es amor. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de versículos, lo tenemos que entender desde una perspectiva eh, donde Dios, por razones que Él sabe y que nosotros no podemos comprender, Él estaba antes de eso malo. Y en la NTV dice, ¿verdad? Mando tiempos buenos y yo mando los tiempos malos. Y no es espacio hoy en la noche para hablar sobre Satanás, porque tiene su lugar, digamos. Y a final de cuentas es Dios que también está detrás del enemigo. Tampoco vamos a entrarnos en el tema de las decisiones propias, porque también alguien puede decir, bueno, si Dios es el que manda los tiempos malos, entonces yo no soy el que peco. O sea, entonces Dios es el que me hace pecar. Uno puede meterse a esa mentalidad, pero bien sabemos que en la Biblia, o sea, no hay espacio para ese tipo de argumentos. Entonces, dentro de la fe en nuestro Dios amoroso, quiero seguir dando unas ideas sobre este versículo. Y la idea es verdaderamente la esperanza. La idea es la esperanza. ¿Saben por qué? Porque si Dios es el que nos metió en ese lugar, en ese hoyo, una vez más, ¿verdad?
en ese lugar de calamidad, de opresión, de malas decisiones incluso, de tantas otras cosas, de enfermedad, ¿verdad? Si Dios fue el que está ahí, entonces algo quiere Dios desde su bondad, desde su amor, ¿ok? Puede ser que Dios lo que quiera es arrepentimiento, ¿ok? Es muy probable que, de hecho, eso es lo que quería con ellos, ¿ok? Es lo que quería con el pueblo de Israel. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Y fíjense que a veces pasamos las palabras por alto tan fácil. Y aquí dice, yo, el Señor, yo, el Señor. Y a veces leemos estas palabras que lastimosamente en los tiempos de iglesia se usan tan libremente como Señor, Jehová, Cristo. Y la palabra Señor que en la Reina Valera es Jehová y que es Yahweh, ¿ok? Que es Yahweh, es este Señor que estaba allá en el Éxodo cuando por medio de Moisés les dijo, miren, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Yo quiero tener una relación contigo. Entonces es el Dios que tiene una relación con nosotros. Y aquí dice, yo, el Señor, soy el que hago estas cosas. Fíjense qué bonito. O sea, que podemos descansar en que no importa si yo estoy muy atrás de lo que yo pensaba estar a mis 38 años. Si yo estoy en un lugar desviadísimo de mis sueños, si yo estoy en un lugar profundo donde nunca pensé llegar, este versículo lo que dice es que Dios está detrás con un plan de salvación. Fíjense, de salvación. Es Dios quien ha planeado eso para nuestro corazón, para nuestra salvación. Entonces, es Dios quien verdaderamente planeó nuestra ruta de vida. O sea, si uno se pone a pensar en el momento en que conoció al Señor, es bien terrible porque, y más si uno lo conoció más mayor, porque uno piensa que estaba en control de su vida, ¿verdad? Y dice, no, es que yo tenía un rumbo y Dios cambió mi rumbo. Este versículo nos dice que no, nos dice que Dios decidió nuestro rumbo desde antes que naciéramos. Puchica, y eso para mí es una gran esperanza. Lejos de ser, ¡ah! Uy, este Dios quizás está jugando con mi vida. No, para nada que está jugando con nuestra vida, como que fuera un Dios que está jugando canicas, universo. Dios no está jugando canicas con nosotros. Dios está queriendo revelarse, queriendo mostrarse, queriendo que lo conozcamos como Salvador, como Redentor, como Señor, como Rey, que son las palabras que usa Isaías. Entonces, lejos de que este versículo nos haga tambalearnos y decir, Señor, ¿quién sos? Lejos de eso, lo que quiere el Señor es que uno se acerque a los profetas, lea estas cosas así controversiales otra vez, y al final termine diciendo, Señor, sálvame, sálvame, solo tú eres, Señor, el que estabas antes y el que estás después, sálvame, sálvame de donde estoy, sálvame de mis propias ideas, de mis propios pecados. Y vamos al último versículo que vamos a ver hoy, saltémonos a Isaías 53. De repente, en esta plática de la salvación en Isaías, Isaías escribe sobre un siervo, sobre un rey. Es un siervo de Dios que es un rey. Y entonces, obviamente, si así, religiosamente no, a veces nos cuesta, porque nosotros hemos visto tanto la palabra rey en el mundo religioso que nos cuesta recordarnos
que en el Antiguo Testamento la palabra rey significaba precisamente lo que es literal, o sea, un rey de un ejército, un rey de un reinado. Pero como pues sí, nosotros vemos los nombres de las iglesias y las canciones y las alabanzas, de repente nos cuesta ponernos en el contexto de que en el Antiguo Testamento era el rey literal, pues. Entonces, había un siervo que tenía un poder para salvar, pero en Isaías 53, este siervo se encuentra en una situación donde está totalmente eh, desdichado, o sea, no es el rey que alguien quisiera tener, sino que es el rey verdaderamente, me voy a adelantar, el crucificado, o sea, muerto, sin poder, débil, sin vida, ¿ok? Y, y vamos a leer el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Entonces, ¿qué tipo de Salvador es este que, que está rechazado por los hombres? ¿Ok? Pero el versículo 4 reconoce algo que debemos reconocer todos los días. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Vale, ahora, pausa, hay que ir lento. Dice aquí en este 4 al final, dice, golpeado por Dios. Eso es como cuando a un hermano o hermana en Cristo le pasa algo malo y uno rápido dice, ah, es que este Dios lo castigó. No, es que ya se le venía. Dios lo castigó. Entonces dice igual con este siervo que está hablando, dice que el pueblo lo ve y dice, Dios lo golpeó, Dios lo humilló. Pero miren el versículo 5, viene la confesión y dice, Él fue traspasado, ¿cómo dice? Por nuestras rebeliones. Ven, entonces el pueblo reconoce y dice, no hombre, si fui yo quien me alejé de Dios, si fui yo que tenía la ley de Dios, si fui yo que sabía la diferencia entre el bien y el mal, si la salvación no la salvación, perdón, el rechazo era para mí y la salvación no era para mí, pero por este siervo desdichado, torturado, ¿verdad? Llevado a la cruz, la salvación es para nosotros. ¿Ven cómo hay esperanza en que Dios esté detrás de los procesos malos, de los procesos de, de, de los procesos de contrarios a lo que uno piensa? Ahí está Dios. Ese es el Dios de salvación. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿salvación de qué? Según Isaías 53, el último versículo que leímos, 5, es salvación de nuestras rebeliones. Salvación de nuestras rebeliones. Entonces, como resumen, tenemos un libro de Isaías muy largo. Siempre es un ánimo para leer más, ¿verdad? Encontramos esta palabra salvación. Encontramos un versículo en el capítulo 45, versículo 7, que dice, yo soy el creador del bien y el creador del mal. Y eso nos tiene que dar esperanza porque significa que donde sea que nos encontremos, el Señor quiere algo bueno para nosotros, quiere salvación para nosotros, pero requiere esa confesión y decir, fue molido por mis rebeliones, por mis rebeliones. Muy bien, vamos a orar.
Padre, gracias por estos textos difíciles, Señor, que has dejado en tu palabra. Fuera tan fácil, Señor, acomodar tu grandeza a nuestra limitada mente, Señor. Fuera tan cómodo poder entenderte como un 2 más 2. Pero, Señor, tú eres más grande de lo que podemos entender. Tú estás afuera de lo que nosotros podemos asir con nuestras mentes. Queremos alabarte esta noche, Señor, y decirte que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, tú eres Yahweh, tú eres Jehová, tú eres el siervo que dio su vida por nosotros, Jesús, por nuestras rebeliones. Lo confesamos esta noche, Señor, y te decimos, sálvanos, Señor, sálvanos de nuestras rebeliones. Sácanos, Señor, sea por nuestras decisiones, sea por injusticias, sea por enfermedades, Señor, que estamos en un lugar de, de opresión. Sálvanos, Señor, porque solo tú, Señor, eres el Salvador, eres el Redentor, eres el Dios que reina, Señor. Oramos esto con fe esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.